Yo le quiero decir, en este camino, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vida. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. A esta hora vamos a tratar con el tema tuvo, tiene y tendrá poder siempre. Tuvo poder, tiene poder y tendrá poder siempre. Usted dirá, ¿qué es eso, pastor? Para eso vino ahora en la noche, ¿ok? Tengo 44 años en este camino. Cuando vine a este camino, yo no sabía qué era Biblia, no sabía absolutamente nada de el nombre de la Biblia. No vengo de una familia religiosa, ni católica, ni nada, no tenían un nombre. Yo vengo a este camino. Y escuchaba a aquellos pastores y los invitados que venían a la iglesia donde acudía. Y el énfasis de aquellos hombres era el vestuario. Que no uses pantalones. Eso ha cambiado. Que no uses joyas. Eso ha cambiado. Que no te pintes el pelo. Eso ha cambiado. Y camisa manga larga. Eso ha cambiado. Pero ahí año tras año, mensaje tras mensaje, ese era todo. Y ese no es el mensaje que Dios tiene para con nosotros. Aunque eran buenos hombres, eran santos de Dios, estaban ignorantes. Donde estuvo, está y estará siempre el poder. Y ahí vino otra ola. Y la otra ola después de eso es buscar los dones del Espíritu Santo. Buscar los dones. Hablar en lenguas, interpretar, el don de sanidad, el don de profecía, sobre el don de discernimiento. Ibas a una iglesia, especialmente en nuestro pueblo evangélico pentecostés, y era todo. Un día vino aquel famoso predicador de allá de Corea del Sur, me parece, Cho. Y yo estaba allí. Y le hicieron la pregunta a Cho: oiga, Cho, ¿cuántos dones tiene usted? Y el chaparrito aquel se paró y dijo: los tengo todos. Luego dijo uno: se la está recargando. Cuando una persona es ignorante, se la está... Dijo: no, dijo, yo tengo al que da los dones y se llama el Espíritu Santo, y si lo tengo a él, los tengo todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ese era el énfasis, y la profecía, el discernimiento y todo. No es que no hace falta eso, pero ese no es el mensaje que Dios nos dio. Y después de eso vino otra ola, la prosperidad. Todos deben de ser prosperados, todos. Y yo creo en la prosperidad. Pero la prosperidad no hay que buscarla, solita viene. Pero Dios no va a prosperar a una persona que no da los diezmos. No lo va a prosperar. Él puede brincar y que esto y que lo otro. No lo va a prosperar. Porque la Biblia dice que solo al que da los diezmos se le abre la ventana de los cielos. Pero en el mensaje de la prosperidad, que haz esto, que haz lo otro, que por aquí, que por allá. Y de repente a ese también se le acabó el aceite del farol. Y después de la prosperidad, pues en nuestro tiempo, estos últimos años, ha venido los títulos. Nunca se oía en el pueblo latino que soy apóstol y soy profeta, no se oía eso.
Evangelista porque andaba ahí en el monte trabajando. Y el pastor. Pero hoy los están regalando en el Dollar Store el título de apóstol. Y yo le dije, o profeta. Yo se lo digo. En un funeral vi de un muchacho que tenía años sin verlo. Lo conocí, joven. Y yo le dije a él, oyes, ¿y cómo te llamo? Le dije, ¿cómo te llamo? Yo pensé que me iba a decir, pastor, sinceramente. ¿Y cómo te llamo? Y él me dijo, mira, Villarreal, cuando hables conmigo, así y en serio, hermano, mirándome a los ojos, llámame profeta. Perdóname, mi hijo, pero profeta. Tiene 4 en la escuela dominical. ¿De qué sirve el título, hermano? Pero nota que todos estos mensajes a través de tantos años y más cosas que podemos incluir, no le estaban pegando al clavo en la cabeza. Estaban predicando, estaban cantando los cantores. Oiga, pastor, ¿y por qué? Y eso existe en el día de hoy. Es que se les ha olvidado cómo trabaja el enemigo en esta sala. A él no le importa que tú tengas dones. ¿Saben qué? Los brujos tienen dones. Los brujos tienen dones. Tienen dones, sí, señor. Y los brujos se visten muy humildes, y las brujas también, muy humilditas así. Sí. Y unos de ustedes se sonríen porque han andado allá con ellos. No digan amén, por favor, porque voy y le corto la lengua desde aquí, ¿me entienden? Y ellos van allá a la gente que les profetice, ¿verdad? Dime qué es el porvenir. Y andan ahí viendo. Lo que el ministro o el líder de la iglesia o líder de grupo se le ha olvidado lo que hace el enemigo en esta sala. Y la palabra que usted antes de leerla se llama maquinación, es una máquina. Maquinación quiere decir que se forja un plan para hacer algo. No nomás se va, se forja un plan para hacer algo y ese algo se llama el mal. Y el enemigo de nuestras almas ha echado al pico a apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Se echaba al pico a muchos. Porque ignoramos dónde estuvo, ignoramos dónde está, ignoramos dónde estará el poder de Dios. Pero para eso estamos aquí en esta tarde. Sí, señor. Tenía ahí una señora, ella pasó con el doctor aquí, pasó a la eternidad. Ella mexicana, iba a México a curarse. Iba a México a curarse. Y cuando venía de allá, venía mi hermana así. Ya ancianita. ¿Sabe qué? No la estaban curando. Le estaban dando sus calmantes fuertes. Nomás se acababa la fuerza del calmante y échate otro. Andaba así. Recuerdo que tenía tantas fuertes las riumas que dijo, oh, pastor, una pastita de esto nos cae muy bien. Decía así. Cuando no pudo regresar a México, vino con un doctor, tuvieron que internarla. Y entonces le dijo el doctor, todas esas pastillas no te están curando la enfermedad, te están calmando el dolor. Y entonces le dijo el doctor, te las voy a quitar. No, hombre, cállate. Esa desesperación que quería, aquella pastilla. Pero ¿sabe qué? Se alivió con la medicina que le dieron apropiada. Y entonces esperamos que la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor,
reciba la sanidad buena. Oh, glory, 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 glory. Pero la advertencia viene en la Biblia. Y dice el versículo 11, Segunda de Corintios 2:11. Y dice, ¿para que quién? Y qué bueno que la Biblia usa la palabra diablo, Satanás, porque hay gente ni lo menciona. Ay, hijo, ni jugando lo mencione. Para que Satanás no gane. Digan conmigo, no gane. No gane ventaja alguna sobre nosotros. Punto, coma, ¿qué dice ahí? Pues no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que ser como ministros, como predicadores, como los que enseñamos, como los que estamos creyendo en Él, que ese carancho te quiere engañar fácilmente. Yo he pastoreado a gente que los ha engañado y los trae aquí en un dedito así, mira, los trae así, como títeres, porque ignoran. Y dice, no, que vive la hermana aquella, traía más pintura que Jezabel. Nunca he visto a Jezabel, mijo, pero se justifica así, ¿me entiendes? Si yo creyera que el poder estaba, está y estará en la pintura, yo mismo se la quitaba a todos. Si yo mismo creía que está en el pelo, sacaba algún barbero que nos pelara a todos aquí, ¿me entiendes? Pero ahí no es donde está. Eso es el enemigo que quiere que esté ahí. Llegamos a Romanos 2. Y cuando llegamos a Romanos 2, la Biblia no le anda tapando el ojo al macho, hermano. Directamente le apunta a la Sagrada Escritura. Y el ministro que ha ignorado lo que Dios está enseñando y diciendo, aquí es donde estuvo el poder, está el poder y estará el poder. Ese ministro, se llame como se llame, y ahí lo están regalando ahí en el Dollar Store. Sí. Le dice la Escritura en el versículo 21, 2:21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Qué tal? Le está hablando a los hermanos, a los predicadores. Dijo, tú no estás enseñando la palabra del Señor. ¿Y sabe qué ha hecho el predicador? Llegamos al capítulo 1, ahí mismo en Romanos capítulo 1, y versículo 25. 1:25. ¿Qué ha hecho aquel hombre? ¿Qué ha hecho aquella mujer que se ha retirado de lo que Dios ha mandado? ¿Qué dice claramente a mí? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No más hasta allí, ya para qué tanto. Eso es. Y ese es en el mundo en que estamos. Y usted, lo que yo necesitamos es aquello que sí tiene el poder, que lo tuvo para nuestros antepasados, que lo tiene para con nosotros, y si Cristo se tarda en venir, que lo tenga para los que han venido después de nosotros. Ahora sí, llegamos al segundo libro de la Biblia, se llama Éxodo. Éxodo 12. Amén. Déjenme platicarles. Tuvo. Usted no viene del mono, no viene del chango.
En la escuela le dicen a nuestros hijos que vienen de ahí. Y Adán y Eva estaban en el paraíso. Y Dios le dijo, ustedes van a mandar en todo, coman de todo, con excepción de ese árbol que se llamaba la esencia del bien. No que el árbol era todo malo, era la esencia del bien, pero ellos querían aprender, ya sabían el bien, querían aprender el mal. Por eso los niños, no necesitas enseñarlos a echar mentiras. Víboras de nacimiento ya son, ¿entiendes? ¿Quién quebró ese vaso? Trae el dedo todo cortado y dice, yo no fui. ¿Quién le metió las manos ahí a las enchiladas? Yo no fui todo el chorro aquí colorado así. No necesito enseñarle. Pero Adán y Eva pecaron contra Dios. Y ustedes conocen mi historia. Ellos fueron y agarraron unas hojitas y se vistieron de las hojitas y se escondieron de Dios. Cuando Dios llegó, luego se dio cuenta de su error. No es que no lo sabía, Él todo lo sabe. Y dice la Escritura que Dios mismo, nuestro Padre Dios, al ver a Adán y Eva, que habían tenido vergüenza porque estaban desnudos, Él mismo los vistió. Ellos no se vistieron, Él mismo los vistió. ¿Y alguien se acuerda de la palabra que Dios usó cuando los vistió? No, ustedes no van a la iglesia del pueblo, hombre. La palabra es túnicas. 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 Dice la Escritura claramente que Dios les hizo túnicas. Digan conmigo, túnicas. Y va a haber gente, nunca había oído eso, no lee la Biblia, ¿cómo lo voy a oír? Ustedes quedan perdonados porque yo sé perdonar. ¿Entienden? Pero, ¿qué quiere decir túnica? Túnica dice que es algo que cubre lo exterior ampliamente y largamente. Y Dios mismo les hizo unos vestidos amplios y largos. Pero como a mí se me olvidan las cosas, ¿y de qué los vistió? Eso, de piel. Y esa piel no se dan en árboles. Esa piel tuvo que venir de animalitos que no tenían la culpa. Y aquel animal inocente tuvo que morir para que Dios los vistiera a nuestros primeros padres. Esos animalitos tuvieron que derramar sangre para que Dios no matara a Adán y Eva ahí en donde estaban. Él mismo. Y Él mismo los vistió. Pasa el tiempo. Y Adán y Eva tuvo mucha familia, pero nos dice 2 hijos, Caín y Abel. Y dice que tanto Caín como Abel vinieron a traer ofrenda a Dios. Vino Caín y trajo el fruto de la tierra. Pero también vino Abel. Y la Escritura dice que Abel trajo lo primogénito. Lo primero. Lo primogénito de las ovejas. Y dice la Biblia, y lo más gordo. Esa enseñanza ya la tenían los 2 muchachos. Y dice claramente que Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Qué es lo que le agradó a Dios? El sacrificio de la sangre. Eso es lo que tenía poder. Tiene poder y siempre tendrá poder. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios?
Y la iglesia y el predicador, joven o viejo, se ha olvidado del mensaje de la sangre. Cuando estaba bautizando Juan Bautista, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Excuse me. Dijo: aquello nomás cubría, pero este quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los títulos y todo eso no es lo que le agrada a Dios. Le agrada cuando hay hombre y mujer que ponen su confianza, porque usted no va a venir a decirme a mí, ni yo te voy a decir: yo no peca. Porque dice la Biblia que el que dice que no ha pecado, el tal es mentiroso. Ya dijo Jeremías: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Pero dijo Dios: venir luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, excuse me, vendrán a ser como blanca lana. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Oh, oh, y nuestros antepasados, porque somos de la descendencia de Abraham, no por capricho, sino porque así lo dice el testamento. ¡Ja, ja, ja! No por capricho, sino que así lo dice el testamento. Yes. Porque si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y esa descendencia, por planes divinos de Dios, ya Dios le había dicho a Abraham: tu descendencia será hasta pasar esclavo más de 400 años. Llegan a Egipto y en su peor momento Dios le habla a Moisés. Le dice: Moisés, usted va a agarrar un corderito y mire, lo va a chequear por 3 días que no tenga ningún defecto. Lo matan, agarran la sangre y la ponen ahí en el marco de la puerta y se lo comen asado. Y si es mucho por una familia, nomás llámenle a Villarreal, esa es la vacuum cleaner. Compartan con otros, sí. Y aquella noche, eso se le dijo a todos, porque Dios no hace acepción de personas. También se lo dijo a Egipto, porque Dios no quiere la muerte de las almas. En inglés quiere decir Passover. Ahí están las víctimas, pero cuando Dios dé la sangre, pasa por arriba. Dice el versículo 29, aquí ya pasó. Aconteció que a la medianoche Jehová, no el diablo, no demonios, Dios mismo, hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y el primogénito de todo animal. Dios mismo, porque no vio la sangre. 30. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los de Egipto, y hubo un gran clamor en egipcio, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Y entonces hay mucha muerte espiritual. Se llame la dominación que se llame,
se llame el ministerio como se llame, que no ha puesto su confianza en la sangre de Cristo. Sin embargo, hubo otro grupo que pusieron su confianza. Y dice el 27, y vosotros responderéis, esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó, que dice claramente, por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y dice claramente, y libró nuestras casas. Y entonces el pueblo se inclinó y adoró a Jehová. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. ¿Tuvo poder la sangre o no tuvo poder? ¿Tuvo poder la sangre o no tuvo poder? Llegamos al libro de Hebreos. ¿Cómo Dios toma la sangre? Y usted también tiene que saber. Y dice claramente, bueno, antes de leer, va a aparecer la palabra purificar. Y la palabra purificar quiere decir limpiar toda imperfección. 9:22. Casi todo es purificado según la ley en el Antiguo Testamento, casi todo, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión y no hay perdón. Desde muy atrás tuvo, tiene y tendrá. De muy atrás la gente entendió, los seguidores de Jehová de los ejércitos, que quiere decir el Señor de señores y Rey de reyes, entendieron que la limpieza estaba en la sangre. Pero ellos, el sacrificio de ellos era toros, era vaca, eran becerras. Y dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a lo inmundo, ¿qué hacía la sangre de los animales? Santificaba para purificación de la carne. ¿Qué quiere decir? Limpiar de toda imperfección la sangre de los animales. Y te pregunta en el 14, si nunca lo has marcado, márcalo. ¿Qué te pregunta? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, que hace la sangre de Cristo, a sí mismo sin mancha? Dios, ¿qué dice ahí? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios. No solamente, y por eso hay tanta gente, hombres y mujeres, apagados por todas las cosas. Regresa la sangre en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. ¿Cuánto más la sangre? Sigue hablando. Regresamos al capítulo 8. Ya no me queda mucho. Tuvo, tiene y tendrá. La sangre de Cristo tuvo, tiene y tendrá poder siempre, hermano.
Esa es la que te abre al cielo. No por ser pentecostés, ni bautista, ni católico, la sangre es la que abre y tiene la puerta del cielo abierta. Y entonces Dios a los hebreos quería decirles: ya estamos en un nuevo pacto, ya estamos en un nuevo testamento. Hace muchos años, la hermana Villarreal y yo fuimos a ese edificio alto que ya está abandonado. Hicimos un testamento, muchísimos años, estaban los niños chicos. Ya no hemos hecho otro, tenemos que hacer otro, pero con el hoy y el mañana. Y entonces, si el Antiguo Testamento hubiera sido bueno, solamente lo de la sangre, no necesitaba nosotros. Dice el versículo 13: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envanece, está próximo a desaparecer. Solo lo de los animales y de los corderos y de la verdad, eso ya se acabó. Y ahora, iba a aparecer, antes de leer, va a aparecer la palabra nunca. ¿Y qué quiere decir la palabra nunca? Quiere decir en ningún momento. Nunca quiere decir en ningún momento. También quiere decir jamás. Y te dice el versículo 12: por ser propicio a sus injusticias. Y Dios dice: y nunca, en ningún momento, jamás, nunca más me acordaré de sus pecados y su iniquidad. Ay, que no sabe lo que hizo aquella, y que no sabe lo que hizo aquel, y está bajo la sangre. Y aquellos apunte, Dios dice: ni me acuerdo, en ningún momento. Eso. Y cuando se pone el hombre bajo la fe de la sangre de Cristo, tiene libertad para entrar a la presencia del Señor. Llegamos a Apocalipsis 12 y nos ponemos de pie, y aquí terminamos. Y muchas veces las enfermedades que hemos levantado es por nuestra manera de vivir. Pero en esta tarde, la sangre del Cordero nos limpia todo pecado. Y Dios: nunca más me acordaré, jamás me acordaré. Y déjame decir, los bautistas acusan a los pentecostés. A veces los pentecosteses acusan a los católicos. Los católicos acusan a los demás. Pero si estamos bajo la sangre de Cristo, ¿qué importa que todos los dedos apunten y que alguien grite? A mí me importa lo que me ha dicho el testamento. Y de ahí, en el libro de Apocalipsis, habla quiénes son los mentirosos. Yo soy un pentecostés celoso. Yo soy celoso de la obra, del mensaje, aún del vestir. Es tiempo de reflexionarnos lo que está diciendo la Escritura. Conozco a uno que fue a ver un doctor, y él, después de que le habían dicho: tienes esta enfermedad, tienes esta enfermedad, tienes esta, como 3 o 4 le dijeron que tenía esa enfermedad. Y fue a ver el doctor, lo chequeó, lo examinó, la sangre y todo. Dijo: ¿sabe qué? Dijo: usted no tiene nada. ¿A poco cree usted que aquel salió con una cara de burro así? El enemigo ha engañado a muchos. Ya te lo enseñé, incluyéndose ministros. Pero la Escritura dice, con calma, Apocalipsis 12, 11:
12:11, con calma. Ellos le han vencido y dice claramente por medio. ¿Cuál era el medio? La sangre de Cristo. Y usted y yo vencemos la enfermedad, vencemos el pecado, vencemos las acusaciones, vencemos todo por la sangre de Cristo Jesús. Permite que tu presencia se haga real aquí entre ellos. Salva, sana y bendice. Y al orar por toda necesidad, glorifica tu nombre. In Jesus' name, amén. Yo le quiero decir, en este camino, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vida. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido.